Hola compañeros y compañeras de viaje. En este vídeo vamos a hablar de lenguaje corporal, un tipo de comunicación no verbal. Vamos a empezar definiendo qué es ese lenguaje corporal, que es un tipo de comunicación no verbal en la que se utilizan comportamientos físicos, a diferencia de las palabras, para transmitir o expresar cierta información. En ese comportamiento se incluyen expresiones faciales, postura corporal, gestos, movimiento de los ojos, tacto y el uso y gestión del espacio. Aunque el lenguaje corporal es una parte importante de la comunicación, con el cuerpo comunicamos, la mayor parte ocurre sin nuestra conciencia. Es decir, no nos damos cuenta de cómo nuestros gestos pueden expresar ciertas actitudes nuestras. Bien, vamos con tres tipos de comunicación no verbal, que tienen nombres así un poco extraños, pero ahora los vamos a entender mejor. El primer tipo de comunicación no verbal es la comunicación paralingüística y es el conjunto de sonidos que complementan al lenguaje verbal, es decir, el tono con el que hablamos, el volumen de la voz, un volumen más alto, más bajo, las pausas y los silencios. Luego está el segundo tipo, la comunicación kinésica, que es la comunicación que expresamos con nuestros brazos, piernas, manos, pies, torso y cara, es decir, con nuestro cuerpo. Esa sería la comunicación kinésica. Y luego está, por último, la comunicación proxémica, que es la comunicación que se produce cuando manejamos el espacio en el que estamos con nuestros interlocutores. Es decir, nos aproximamos, nos distanciamos, estamos hablando de la gestión del espacio para hablar con los demás. Bien, vamos ahora a ir a un libro que se titula El lenguaje del cuerpo, cómo interpretar a los demás a través de sus gestos, de los autores expertos en lenguaje corporal, Alan y Barbara Pace, que son, como decimos, expertos en comunicación no verbal. Bien, pues vamos a los siguientes puntos, vamos a basarlos en este libro. Os lo repito, el lenguaje del cuerpo, cómo interpretar a los demás a través de sus gestos. Bien, empieza el libro con la siguiente dedicatoria. Este libro está dedicado a todos aquellos y a todas aquellas que tienen buena vista, pero son incapaces de ver. Se refiere a que igual no saben interpretar los gestos de los demás. Bien, pues en este libro se incluyen las tres reglas para que podamos interpretar correctamente el lenguaje corporal de los demás. Bien, no todo lo que vemos y escuchamos en cualquier situación va a reflejar las actitudes reales que la gente pueda tener. Es por ello que no nos vale cualquier impresión, cualquier gesto para luego interpretarlo, sino tenemos que seguir estas tres reglas. Vamos a verlas. Primera regla, leer los gestos de forma agrupada. Uno de los errores que más cometemos a la hora de interpretar el lenguaje corporal de otra persona es interpretar un gesto en solitario, aislándolo de otros gestos o circunstancias. Vamos a poner un ejemplo. Rascarse la cabeza, pues puede significar muchas cosas. Sudor, inseguridad, olvido. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje del cuerpo tiene palabras y las palabras pueden tener diversos significados. Frases y puntuación. Es decir, el lenguaje del cuerpo tiene palabras, frases y puntuación. Cada gesto sería como una palabra y cada agrupación de gestos como una frase o expresión. Bien, vamos con la segunda regla. La primera era leer los gestos de forma agrupada, no de forma aislada. La segunda regla es buscar la congruencia, es decir, buscar la coherencia entre lo que se dice y cómo el cuerpo se expresa. Las palabras que uno dice y el lenguaje de su cuerpo no pueden estar en conflicto, si no estaríamos poniendo en juego nuestra credibilidad. Es por ello que cuando queremos interpretar la comunicación no verbal en otra persona, deberemos poner atención a si hay congruencia entre lo que dice verbalmente y lo que expresa corporalmente. Vamos a poner dos ejemplos para esta regla. Si un chico nos dice que es una persona segura de sí mismo y no nos mira a los ojos, duda cuando habla y está todo el rato cruzando brazos y piernas, ¿qué pensaríais? ¿Que es realmente una persona segura de sí mismo? Otro ejemplo.
Este es de este libro que hemos presentado, el del lenguaje corporal, y habla del famoso psicoanalista Sigmund Freud. Explicó lo que le pasó con una paciente suya. La mujer le decía que era totalmente feliz en su matrimonio, pero cuando lo decía no paraba de jugar con su anillo de casada, quitándolo y poniéndoselo. Freud, que lo observó, luego no se sorprendió semanas y meses más tarde, cuando empezaron a aflorar problemas en ese matrimonio. Bien, parece que el anillo, ese gesto inconsciente que ella hacía, parecía delatarla. Decía que era feliz en el matrimonio, pero no lo era. Bien, vamos con la regla número 3. Tenemos ya dos. Leer los gestos de forma agrupada, no aislada. Regla número 2, buscar la coherencia, la congruencia. Y esta regla número 3 es interpretar los gestos en contexto. Es decir, tenemos que tener en cuenta las circunstancias y el contexto en el que se dan esos gestos de esa persona o personas. Vamos a interpretar el lenguaje corporal de acuerdo a las circunstancias y ambiente en la que nos encontremos. Vamos a ilustrarlo con otros ejemplos. Si estamos en un día de invierno, que hace mucho frío, y vemos a una persona sentada en un banco, abrigada, con los brazos y las piernas cruzadas y con la cabeza para abajo, pues seguramente, si lo interpretamos en un hecho aislado, podemos decir, pues está a la defensiva, ¿no? Porque se dice que cuando uno cruza brazos o piernas está a la defensiva. Pero no, seguramente tiene esa posición y esos gestos porque tiene frío y lo que intenta es abrigarse, ¿no? Darse calor, dar calor a su cuerpo. O otro ejemplo, entramos en un sitio, por ejemplo en una institución pública, y vemos como dos funcionarios o funcionarias están riéndose de algo, de forma discreta. Pues no tiene por qué significar que se están riendo de alguien o que estén todo el rato de cachondeo. Sí, pues a lo mejor se están riendo de alguna anécdota de forma pasajera, de algo momentáneo, y luego siguen cumpliendo con sus funciones. Bien, dichas estas tres reglas, las recordamos: leer los gestos de forma agrupada, buscar la congruencia, la coherencia, y la regla número 3, interpretar los gestos en contexto. Vamos con los 7 secretos de un lenguaje del cuerpo atractivo. Cómo nosotros nos podemos entrenar, nosotros y nosotras, para expresar con nuestro cuerpo un lenguaje atractivo a los demás. Y vamos a practicarlo juntos. El primer secreto está en la cara. Tenemos que mostrar una cara animada, es decir, no rígida, no así, sino una cara relajada, animada y con la sonrisa. Segundo secreto está en los gestos. Tenemos que ser expresivos, pero no exagerar ni sobreactuar. Tenemos que mantener los dedos unidos cuando gesticulemos, las manos por debajo de la barbilla, y vamos a evitar cruzar los brazos y pies. Sería algo así como si yo estoy gesticulando, no estaría por encima de la barbilla haciendo sí porque tal y tal, sino por debajo de la barbilla y con los dedos, en vez de abiertos, gesticulando, sino cerrados, porque eso me daría como firmeza a la hora de mis argumentos, más solidez. Siempre por debajo de la barbilla y erguido. Tercer secreto, movimiento de la cabeza. Utilizaremos los gestos de asentimiento triples, ahora os explico qué es, cuando hablemos, y el gesto de ladear la cabeza cuando escuchamos. Mantendremos la barbilla hacia arriba. Es decir, cuando estemos escuchando, lo que tenemos que hacer es ir asintiendo. El asentimiento triple es ir haciendo así, como 3 veces, de forma lenta, no rápida, porque si hacemos así, parece como que estamos impacientes y queremos que acabe la persona de hablar. Y es una falta de respeto, sino de forma lenta. Estamos escuchando a una persona, ¿vale? Y manteniendo la barbilla hacia arriba. Hay que tener cuidado, y recordamos el contexto, la regla número 3 del contexto, porque este gesto pues puede decir sí, estoy de acuerdo con lo que dices en Europa y Occidente, pero por ejemplo, en Japón, este gesto no significa del todo sí estoy de acuerdo contigo, sino sí, te escucho. Y en la India, por ejemplo,
para decir sí, estoy de acuerdo, no hacen este gesto, sino que hacen este gesto, como un bamboleo de la cabeza, que nosotros podemos confundir con un quizás sí, quizás no. ¿Veis lo importante de la tercera regla del contexto? ¿Dónde estamos? ¿En qué cultura estamos también? Bien, cuarto secreto, contacto visual. Vamos a practicar el contacto visual al nivel en el que los demás se sientan cómodos o nos sintamos ambos cómodos. Normalmente de forma estándar se tiene que mirar ojo con ojo. La mirada tiene que ser mirada con mirada. Una mirada de superioridad, que nos creemos superiores a los demás, vamos a mirar a la frente. Eso sería un acto de soberbia y estamos mirando más a la frente que a los ojos. Y una mirada, digamos, de inferioridad de una persona tímida, por ejemplo, estaría mirando por debajo de los ojos. La mirada, pues está mirando por abajo. Por tanto, la mirada estándar, equilibrada, pues sería mirada con mirada. Quinto secreto, la postura. Cuando escuchemos, nos inclinaremos hacia adelante un poquito en señal de interés por lo que puede decir la otra persona o personas. Y cuando hablemos, nos mantendremos erguidos. Evidentemente, depende del contexto. Uno puede estar tumbado en el sofá y hablando, pero normalmente cuando es una conversación así un poco seria de compromiso, pues nos mantenemos erguidos y hablamos. Y cuando escuchamos, un poquito hacia adelante para mostrar interés por lo que dice la otra persona. Bien, vamos con el sexto secreto, que es el territorio, que es la gestión del espacio, la distancia entre personas para hablar. Normalmente tenemos una zona pública en la que mantenemos una distancia, todo va de cuestión de centímetros de una zona a otra. Una zona pública y una zona más privada o más íntima, en la que la persona se puede acercar un poco más. Evidentemente, las dos personas que están hablando o el grupo tienen que gestionar el espacio en el que hablan de una manera que se sientan cómodos. Hay gente que es más cercana, gente un poquito más distante, pero que todas las personas que intervengan en esa conversación se sientan cómodas. ¿Vale? Lo que no es razonable, por ejemplo, una persona que es desconocida y esté a cierta distancia y de repente te empieza a hablar en la cara, ¿no? Pues eso sería invadir sin permiso tu zona privada. Y vamos con el último, el séptimo, que es el rapport, que se utiliza muchísimo en desarrollo personal y en coaching, que significa, rapport viene de reporte, de una palabra francesa, significa que lo que nos envía una persona se la devolvemos. ¿En qué sentido? Que vamos a imitar, no de forma burlona, sino vamos a imitar sus gestos. Es decir, una persona está diciendo, por ejemplo, pues sí, porque yo esto y lo otro, entonces nosotros de forma sutil, vale, por esto, o sea, estamos imitando de forma sutil, lenta, los mismos gestos. ¿Con esto qué conseguimos? Con este rapport, pues no de forma directa, porque a lo mejor la persona, si lo hacemos sutilmente, no se da cuenta, pero, digamos, atendemos a su inconsciente y lo que le estamos diciendo es, oye, somos iguales en esta conversación, te acompaño en tu camino, estamos juntos en esto. De eso se trata el rapport, no de burlarse de otra persona. Es un poco para crear una sinergia, una empatía entre ambos. Bien, y por último, para practicar estos 7 secretos, 2 ejercicios. Podemos practicarlos frente al espejo, la posición erguida para hablar, el asentimiento triple, etcétera, etcétera. Y segundo, evitar, como no, la mentira, para no provocar cortocircuitos entre nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal. Para ello es importantísimo tener claro lo que queremos en la vida y practicar lo máximo posible esa claridad de lo que queremos en la vida. Es decir, expresarla siempre que podemos. Expresando mayor claridad, habrá menos cortocircuitos, menos incoherencias entre nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, un beso y un gran abrazo. ¡Chao!